14 de octubre de 2012. Roswell, Estados Unidos. Millones de telespectadores siguen al paracaidista Felix Baumgartner mientras se eleva al borde del espacio. Da un pequeño paso. Luego, cae desde una increíble altura de 39 kilómetros hacia la Tierra, al borde de la estratosfera. Al principio, todo parecía ir sobre ruedas, pero lo que siguió fue muy brutal. Felix Baumgartner dio varias vueltas de campana. Estuvo cerca del desastre durante su salto. Durante su salto, no solo rompió la barrera del sonido con su increíble velocidad de unos 1.200 kilómetros por hora, sino que también batió un puñado de récords mundiales. Pero este espectáculo no es obra de la NASA ni de SpaceX. Una mirada más profunda revela el inimitable logotipo de Red Bull. Por supuesto, este es solo uno de los innumerables ejemplos de las estrategias de marketing extremas de Red Bull. ¿Quieres más ejemplos? Saltar 10 pisos desde una moto, hacer snowboard en un volcán activo. Sin olvidar varios de los equipos de fútbol y deportes electrónicos de los que son propietarios. ¿Cómo ha podido esta simple bebida energética que comenzó siendo un oscuro jarabe medicinal convertirse no solo en uno de los mayores creadores de confusión en la industria de las bebidas, sino también en uno de los productos mejor comercializados? A finales del 2022, la industria mundial de las bebidas energéticas fue evaluada en unos 90.000 millones de dólares y Red Bull está sentada en ese trono cafeinado. Solo en el 2021 vendieron más de 9.800 millones de latas en más de 172 países. Eso es más de una lata por cada persona en el mundo. Y sin embargo, Red Bull empezó de una forma muy improbable y modesta. Nació en la Tailandia rural. Capítulo 1. El hijo de un criador de patos. Chaleo Yuvidya nació en la Tailandia rural. Sus padres eran criadores de patos y también vendían fruta. Tenían muy poco dinero y no podían permitirse dar ningún tipo de buena educación a sus hijos. Así que Chaleo creció en una granja con muy pocas perspectivas. Pero cuando sus padres le enviaron a Bangkok a trabajar con su hermano como vendedor de productos farmacéuticos, tuvo buenas perspectivas. Trabajó muy duro y ahorró tanto dinero que pudo abrir en 1956 su propia pequeña empresa a la que llamó TC Pharmaceutical Industries. Al principio, la empresa se especializaba en la venta de medicamentos tales como antibióticos, los cuales importaba. Fue entonces cuando las empresas farmacéuticas japonesas empezaron a vender jarabes de hierbas llamados tónicos energizantes. Estos tenían una gran demanda y pronto se empezaron a importar hacia Tailandia. Tras dirigir TC Pharmaceutical Industries durante casi 10 años, Chaleo decidió desarrollar su propia versión de estas bebidas energéticas. Sin embargo, Chaleo se dio cuenta de que los productos que había en el mercado eran bastante caros y estaban dirigidos a consumidores algo más adinerados. Chaleo, de origen humilde, sabía que eran los trabajadores los que necesitaban energía para seguir adelante. Gente como los obreros de la construcción o los agricultores que realizaban mucho trabajo físico y tenían que estar constantemente atentos. Tras analizar fórmulas dirigidas a este mercado, Chaleo desarrolló su propio elixir similar que contenía cafeína, vitaminas del grupo B y una sustancia química llamada taurina. Pero lo que realmente diferenciaba a la bebida de Chaleo era la adición de grandes cantidades de azúcar que daban al jarabe un sabor más atractivo y un impulso energético aún mayor. A esta bebida la llamó Krating Daeng. En tailandés, Daeng significa rojo, lo que para él simbolizaba resistencia. Pero Krating no significaba toro, sino gaur, pariente del búfalo de agua y la mayor especie de ganado salvaje del mundo. La razón de esta selección del nombre es que Chaleo quería que su marca estuviera arraigada en el simbolismo de la fuerza y el poder.
Sin embargo, su bebida no fue un éxito de la noche a la mañana. En aquella época, los productos de países como Japón y Corea del Sur dominaban el mercado. Pero la decisión de Chaleo de centrarse más en las provincias y zonas rurales de Tailandia, a diferencia de sus competidores que se centraban en grandes ciudades como Bangkok, resultó acertada. Para lanzar el negocio, Chaleo distribuyó algunas muestras gratuitas a camioneros que tenían que trabajar hasta tarde y mantenerse despiertos. Promocionó el producto como estimulante para aumentar la energía y la concentración. El boca a boca hizo que el producto ganara popularidad. Se hizo popular entre la clase trabajadora tailandesa. El dinero de las primeras ventas se reinvirtió en marketing. Chaleo empezó a patrocinar competiciones de Muay Thai, el arte marcial más popular de Tailandia y una parte importante de la cultura tailandesa. Esto no solo elevó el perfil de su bebida, sino que también creó una asociación con la alta energía y la fuerza. Fue una estrategia excelente, ya que la mayoría de las bebidas energéticas de la época eran bastante genéricas. Chaleo, en cambio, se centró en crear una marca desde el principio y su bebida casi se convirtió en un símbolo de perseverancia. Entre la clase trabajadora tailandesa, su producto fue un gran éxito hasta 1980. Pero no fue hasta un improbable encuentro con un empresario austríaco que vendía pasta de dientes cuando la bebida se convirtió rápidamente en un imperio mundial de $1.000 millones. Capítulo 2. El mago del marketing. Es cierto que fue Chaleo quien inventó la bebida que más tarde se conocería como Red Bull. Pero fue un hombre llamado Dietrich Mateschitz quien ayudó a la empresa a convertirse en lo que es hoy. Dietrich había estudiado negocios globales en la Universidad de Economía de Viena. En aquella época iba y venía de fiesta en fiesta viajando y persiguiendo mujeres. Tardó 10 años en licenciarse, pero Mateschitz siempre fue conocido por sus ideas alocadas y fantasiosas. Después de licenciarse, ascendió hasta convertirse en director internacional de marketing de una empresa alemana llamada Blendax. Fabricaba productos como cremas para la piel, shampoo y pasta de dientes. Como parte de su trabajo, Dietrich tenía que viajar por todo el mundo. Pasaba largos días y noches en aeropuertos y aviones. En un viaje especialmente agotador de Europa a Tailandia, donde tenía que asistir a una reunión importante, se sentía tan cansado que entró en una tienda local y preguntó si había algo que pudiera ayudarle. Fue allí donde descubrió la bebida energética de Chaleo, Krating Daeng. Dietrich la probó y en cuestión de minutos no solo se sentía con más energía, sino que ya no tenía jet lag. Se convirtió en un bebedor entusiasta del producto. Sin embargo, en aquel momento solo estaba disponible en Tailandia. Poco después, Dietrich leyó en un periódico que el mayor contribuyente de Japón, Taisho Pharmaceutical, también era de estas bebidas energéticas. Esto le confirmó lo populares que eran estos productos en Asia y que no había nada comparable en Occidente. Para ser sincero, Dietrich estaba bastante aburrido de su trabajo en Blendax, así que decidió tomar una decisión muy valiente. Dejó su muy bien remunerado trabajo y fue a ver a Chaleo porque quería hacer negocios con él. El plan de Dietrich era comprar Chaleo Energy Drink International e introducirla entre los consumidores europeos. Tras convencerle, los dos hombres se unieron en el negocio. Cada uno invirtió $500,000 de sus propios ahorros. Acordaron que Dietrich gestionaría las operaciones mientras que Chaleo seguiría concentrándose en el desarrollo de los productos. Los dos obtuvieron el 49% de la empresa y el 2% restante fue a parar al hijo de Chaleo. La primera gran decisión de Dietrich fue crear una empresa nueva, independiente, más sencilla y fácil de recordar que la traducción literal de Krating Daeng al francés Gaul Rouge. Y así, en 1984, en Austria, patria de Dietrich, se creó oficialmente la empresa Red Bull.
Sin embargo, antes de lanzar el producto al mercado, realizaron una encuesta entre los clientes para comprobar la reacción del público europeo, y las reacciones fueron terribles. Un grupo de prueba dijo que la bebida sabía asquerosa, y según los resultados de la encuesta de mercado, la bebida era demasiado poco saludable y nada atractiva. Pero los dos fundadores de Red Bull creían tanto en la idea que siguieron adelante. Tras las reacciones, se introdujeron algunos cambios importantes, como por ejemplo la carbonatación de la bebida y el cambio a un diseño más fino y elegante. Una lata plateada que se destacaba muchísimo de la competencia. Dietrich también dijo que para tener la sensación de ser un producto premium, tenían que tener un precio premium. Por eso cobraban casi el doble de lo que los consumidores estaban acostumbrados a pagar por otros refrescos similares. Este elevado precio parecía una apuesta muy arriesgada, pero más tarde resultaría decisiva para el éxito de la empresa. La compañía también optó por el ahora famoso eslogan Red Bull te da alas para presentar un producto que ofrece energía, concentración y potencia. El eslogan resultaría controvertido en años posteriores, pero en 1987 Red Bull estaba por fin listo para comercializarse en Occidente. Capítulo 3. El meteórico ascenso de Red Bull. El 1 de abril de 1987, Red Bull se lanzó en el mercado austríaco. Para darle un carácter teatral, la bebida se ofreció por primera vez en las estaciones de esquí austríacas de moda. Red Bull tenía un equipo muy pequeño, formado por una sola secretaria y un equipo de ventas de 6 personas y un presupuesto de marketing extremadamente reducido. Dietrich sabía que no podía permitirse anuncios de televisión caros ni campañas elaboradas como otras empresas de bebidas más grandes. En su lugar, recurrió a estrategias de marketing más creativas y menos costosas. Para dar a conocer Red Bull, el primer objetivo fueron los estudiantes populares, carismáticos e influyentes que recibieron cajas gratuitas de Red Bull. A continuación, se les condujo por el campus en Mini Coopers equipados con latas gigantes de Red Bull. Además, se les daba dinero a estos estudiantes para que organizaran fiestas en las que se servía Red Bull. La idea era que estos estudiantes populares influyeran en los hábitos de compra de sus amigos y compañeros de clase. Incluso se contrató a mujeres atractivas como Red Bull Girls para que repartieran bebidas gratis en el campus universitario. Además, el equipo de ventas repartió muestras gratuitas de la bebida en muchos clubes nocturnos para establecer a Red Bull como una bebida para salidas nocturnas. Esto funcionó realmente muy bien. El equipo incluso comenzó a dejar latas vacías en bares y discotecas para que la gente viera constantemente el logotipo y sintiera curiosidad por probar la bebida por sí misma. Todas estas tácticas resultaron eficaces y Red Bull vendió más de 1 millón de latas en su primer año. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, Red Bull tuvo pérdidas ese primer año, ya que la empresa había regalado muchísimo producto como parte de sus actividades de marketing. Pero Dietrich sabía que la inversión en la marca, especialmente en la fase inicial, daría sus frutos más adelante. Y Dietrich tenía razón. Al segundo año, las ventas se habían duplicado a 2 millones de latas y al tercero a 4 millones. Red Bull se extendió por toda Europa y se hizo tan popular en Alemania que no podían producir suficientes latas para mantener la demanda. Por supuesto, a pesar del crecimiento, seguía siendo muy caro invertir en publicidad para el consumidor, como por ejemplo los anuncios de televisión. Dietrich siempre había sentido predilección por los deportes extremos y descubrió que muy pocas grandes empresas patrocinaban estas disciplinas, como por ejemplo el salto de acantilados. El patrocinio de los deportes extremos contribuyó a hacer de Red Bull algo mucho más que solo una bebida energética. Red Bull se convirtió en un estilo de vida asociado a los temerarios y a las actividades cargadas de adrenalina. En 1997, Red Bull estaba lista para hacer su debut en los Estados Unidos, aunque para entonces el mercado de las bebidas energéticas ya se había convertido en un negocio de $1.700 millones.
A diferencia de bebidas rivales como Coca-Cola, Red Bull no tenía una fórmula secreta patentada. Todos los ingredientes estaban claramente indicados en la lata. Al principio, Red Bull solo ofrecía un solo sabor que solía salir mal parado en las pruebas que realizaban. Sin embargo, las ventas de Red Bull siguieron aumentando. En una entrevista le preguntaron a Dietrich por qué no había intentado desarrollar un producto más agradable al paladar. Respondió, en Red Bull nunca se trató del producto en sí, sino de construir una marca en torno a una historia. Red Bull nunca fue una empresa de bebidas, era una empresa que contaba historias, era un estilo de vida. El objetivo era implicar a los clientes en el mito, en lugar de tratar de introducir a la fuerza un producto en sus vidas. Para conseguirlo, la empresa ha hecho todo lo posible por asociarse a un número cada vez mayor de eventos y espectáculos que atraen a los clientes hacia la marca. Red Bull gasta muchísimo más que la mayoría de las empresas en marketing, pero en lugar de limitarse a poner anuncios explicando por qué hay que comprar la bebida o a patrocinar un solo acontecimiento, Red Bull compra equipos deportivos enteros, como el Red Bull Leipzig o el Red Bull New York. Crea sus propios medios de comunicación, Servus TV, y organiza eventos de primer nivel. Todo comenzó con la leyenda austríaca de la Fórmula 1, Gerhard Berger, que se convirtió en 1989 en el primer deportista patrocinado por Red Bull. La empresa patrocina a más de 500 osados atletas y aventureros de todos los ámbitos de la vida. Todo el espectro del deporte profesional y aficionado, desde el fútbol hasta la Fórmula 1 y el hockey sobre hielo, y ahora incluso los deportes electrónicos. Curiosamente, esto ha permitido a la empresa encontrar otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, la empresa gana dinero con los premios y patrocinios de la Fórmula 1, lo que le permite invertir aún más dinero en marketing. Pero este enfoque a largo plazo es extremadamente eficaz porque si se posee un equipo como el Red Bull Leipzig, por ejemplo, cada vez que los medios de comunicación o los aficionados hablan del equipo, entra en el subconsciente de la gente. La empresa ha inventado incluso sus propios eventos deportivos. En el año 2000 se creó el Día de la Aviación. Para este evento, Red Bull reunió a cientos de equipos. En todo el mundo, compitieron con máquinas voladoras construidas por ellos mismos para ver hasta dónde podían volar sus alocadas creaciones. El récord actual es de 79 metros. Al crear eventos en los que el producto puede servirse y la historia de la marca puede florecer, Red Bull ha conseguido una vez más convertir el gasto en una exitosa fuente de ingresos por sí sola. Fuera del mundo del deporte, Red Bull también patrocina eventos artísticos y musicales como el Lollapalooza y Austin City Limits. Y por supuesto, en 2012 la empresa envió a Felix Baumgartner para realizar un salto en caída libre a más de 1.200 kilómetros por hora. Y aunque la planificación les llevó años y les costó decenas de millones de dólares, parece que mereció la pena. El video de YouTube batió el récord mundial de transmisiones simultáneas y ha sido vista más de 120 millones de veces. Inmediatamente después del salto, la empresa registró un aumento del 13% en sus ventas mundiales. Cuando Red Bull ha creado acontecimientos memorables o ha establecido récords mundiales, se suele hablar de ellos mucho tiempo después. Ofrecen un excelente retorno de la inversión, constante y a largo plazo. Pero aquí está la parte más interesante y única. En todos los actos y espectáculos organizados por la empresa, casi nunca se menciona la bebida. En el salto récord de Felix Baumgartner, por ejemplo, la mayoría de las personas probablemente habrán visto que aterrizó con una lata de Red Bull, pero no se mencionó la bebida. Red Bull aspira a la notoriedad de marca. Y esto es porque la publicidad de Red Bull a menudo no parece publicidad. En lugar de vender activamente sus productos, han intentado crear algo realmente emocionante para su público, para simplemente asociar su marca con cosas increíbles.
Y en un mundo en el que estamos inundados de publicidad e imágenes de venta, este enfoque más sutil es brillante, porque así el espectáculo no parece barato. No tenemos la sensación de estar viendo un anuncio. Es más bien como si estuviéramos viendo algo fresco y único de una empresa que también vende bebidas energéticas. La verdad es que Red Bull no es realmente una empresa de bebidas, sino una empresa de marketing. Y por eso han conseguido posicionar a Red Bull más como un producto de estilo de vida de gama alta que de una simple bebida energética. Lo cual es irónico de lo que comenzó en Tailandia en su momento, para los trabajadores pobres. Al principio Red Bull era la bebida energética más barata, hoy es una de las más caras. La receta no ha cambiado realmente desde su creación. Su éxito se debe únicamente al poder de su formidable marketing e imagen de marca. En algunos países, Red Bull tiene ahora más del 80% del mercado de las bebidas energéticas y desde 1987 se han vendido más de 100.000 millones de latas en todo el mundo. Sin embargo, no se llega a ser la bebida energética número 1 sin un poco de controversia. Capítulo 4. La polémica de Red Bull. A lo largo de los años, Red Bull ha sido prohibida en muchos países. Su mayor notoriedad se produjo en Francia, cuando un adolescente murió tras beber varias latas de Red Bull durante un partido de baloncesto. No se encontraron pruebas de que Red Bull causara la muerte del joven, pero se ha denunciado que el contenido de cafeína de la bebida era demasiado alto. Además, algunos de los demás ingredientes de Red Bull podrían no ser tan seguros como se afirma. Red Bull argumentó con éxito que no había pruebas suficientes de que alguno de los ingredientes fuera perjudicial. Más tarde, en el 2009, se descubrió en Alemania que Red Bull Cola contenía trazas de cocaína. Esto llevó a algunos estados federados alemanes a retirar también la bebida del mercado. Pero una vez más, tras nuevos análisis, resultó que la cantidad era realmente muy pequeña. Habría que beber cantidades casi imposibles para sentir algún efecto de la droga. Por tanto, la bebida volvió a autorizarse en ese país. En el 2013, Red Bull volvió a estar en el punto de mira al ser demandada por publicidad engañosa debido a su eslogan Red Bull te da alas. Para ser justos, hay que decir que nadie esperaba que realmente le brotaran alas y le hiciera volar. Así que este juicio parecía una operación desenfadada de recaudación de fondos. Pero, por otra parte, consiguieron impugnarlo todo. Como Red Bull no aportaba ninguna mejora deportiva funcional, se trataba de publicidad engañosa y la empresa tuvo que pagar finalmente $13 millones para zanjar el pleito. De momento, todos estos puntos parecen estar golpeando bastante fuerte a Red Bull, pero la verdadera controversia en torno a la bebida es la siguiente. Una, que la mayoría de los occidentales ni siquiera parecen saber. En el 2012, el nieto del heredero de la fortuna de Red Bull, Cherry Hill, fue acusado de atropellar y matar a un agente de policía. Esto ocurrió mientras conducía demasiado rápido en su Ferrari. En aquel momento se informó de que no se presentó a la policía y en su lugar huyó del país. Y a pesar de las aparentemente abrumadoras pruebas en su contra, el caso no fue enjuiciado y se considera en Tailandia un ejemplo monstruoso de cómo los ultrarricos y poderosos se sitúan por encima de la ley y escapan. Esto ha dado lugar a titulares sobre cómo se puede salir impune de matar a un policía. En Tailandia, algunos incluso han lanzado una campaña para boicotear a Red Bull. Para ser justos, no es que el heredero de la fortuna de Red Bull esté implicado en la gestión de la empresa, pero es sin duda una mancha en la imagen perfecta en la que Red Bull invierte tanto dinero. Sin embargo, el creador original de Red Bull, Chaleo, no vería que esto sucediera. De hecho, murió solo unos meses antes del incidente, en marzo de 2012, a la edad de 88 años. En el momento de su muerte, era la tercera persona más rica de Tailandia, con una fortuna estimada en $5.000 millones. Y de hecho, su cofundador, Dietrich Mateschitz, fue la persona más rica de Austria hasta octubre del 2022. Dietrich perdió su larga batalla contra el cáncer y falleció el 22 de octubre del 2022 como consecuencia de su enfermedad.
Poco antes de su muerte, se aseguró de que cada uno de sus cerca de 2.000 empleados en Austria siguiera recibiendo una prima de inflación de 3.000 euros. Red Bull sigue siendo una empresa privada y sus fundadores nunca tuvieron que vender gran parte de sus acciones porque tenían márgenes de beneficio tan altos que siempre podían reinvertir en el negocio con las ganancias que obtenían. Así es como ambos se hicieron obscenamente ricos y creo que hay varias lecciones que todos podemos aprender de ello. En primer lugar, Red Bull es la prueba de que a veces no hace falta inventar algo completamente nuevo. Es posible lanzar un producto existente en un nuevo mercado y tener un gran éxito, simplemente dándole tu propio giro. En segundo lugar, encontrar un producto barato de fabricar es claramente una estrategia muy eficaz. En tercer lugar, se puede invertir mucho dinero en marketing para dar al producto una sensación de calidad superior y así crear una imagen de marca para el producto. De esta manera, es posible cobrar precios más altos, lo que genera altos márgenes de beneficio, de modo que se pueden invertir enormes sumas de dinero en aún más marketing. Es un círculo virtuoso de crecimiento. Algunas fuentes estiman que Red Bull cuesta unos 9 céntimos por lata. Se vende a 2 euros o más. En cuarto lugar, no tiene centro de producción propio, sino que la bebida es producida y embotellada por otra compañía, la Rauch Fruchtsaft. Para la exportación, Red Bull no se produce como concentrado, sino que se envasa en latas listas para su uso y exportación. Por último, Red Bull es un recordatorio de que el mejor marketing no consiste en anunciarse exactamente igual que todos los demás, como ya lo hace todo el mundo. Se trata de crear algo creativo y original. Porque la última lección de Red Bull es: no venda solo un producto, sino un sentimiento, una imagen de marca. Si te ha gustado este video, entonces déjanos un like y suscríbete gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.